Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en nuestro canal de incubadoras caseras para seguir haciendo lo que más nos gusta, temas relacionados con nuestros animales, con la incubación, con las incubadoras. Después de un tiempo sin hacer una incubadora, volvemos de nuevo a la carga y volvemos para hacer una incubadora casera. Ya os lo veníamos anunciando en nuestro canal secundario y íbamos a hacer una incubadora, de hecho es la que vamos a comenzar dentro de poco, en este cubo que aquí se utiliza para basura y demás. Es un cubo que, como veis, no tiene mayor historia, con su tapa, con sus asas de seguridad, y hemos decidido hacer aquí una incubadora diferente. Como siempre, no solo vamos a hacer la incubadora en este cubo, sino, como ya sabréis los que nos venís siguiendo desde hace tiempo, una vez terminada la incubadora vamos a hacerle diferentes pruebas para asegurarnos de que todo lo que hemos hecho después funcionará o no. De todo esto os hacemos testigos, de todas las pruebas que hacemos, de todos los aparatos, dispositivos que vamos probando poco a poco. Y me gustaría que os suscribierais a nuestro canal secundario. Aquí arriba aparece el enlace, pulsáis ahí y automáticamente vais a nuestro canal secundario de Hecho en Casa, donde paralelamente a todo lo que hagamos con esta incubadora aquí en nuestro canal principal, también te contaremos cosas diferentes en nuestro canal secundario. Por eso, ya digo, nos gustaría que os suscribierais a nuestro canal secundario, y así tendríais toda la información completa, no solo de esta incubadora, sino de muchas cosas más que te contamos ahí, para no perder tiempo en nuestro canal principal. Dicho esto, vamos a ver rápidamente qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que pretendemos conseguir con este nuevo proyecto y, por supuesto, parte de los materiales que vamos a emplear. Y aquí sobre la mesa veis lo que yo denomino un caos controlado. Están las cosas todas por medio y aquí tenéis la mayoría de las cosas que van a formar parte de este nuevo proyecto, de esta nueva incubadora casera. Faltan algunas cosillas, como por ejemplo cable, algunos tornillos, porque todos estos tornillos que tengo por aquí son de una y otra vez de usarlos en diferentes cosas, y bueno, se guardan y se reciclan, que después se pueden utilizar. Algunas cosas evidentemente ha habido que comprarlas porque no me quedaban, y ya digo, lo principal está aquí, ¿vale? Falta, por ejemplo, la resistencia de silicona, que la voy a reutilizar de la incubadora pequeña que hicimos en caja de plástico. Y como digo, este va a ser el habitáculo. Este cubo, mi intención es pues dejar los huevos reposando aquí en el suelo, en la superficie. Le pondremos por aquí a media altura pues dos aros metálicos que están por aquí. Ahora os explicaré cómo se hacen. No tiene historia, pero muchos de vosotros me escribís y me preguntáis que si lo venden hechos, y lo he explicado creo que en alguna que otra ocasión, pero hoy lo vamos a hacer en directo, lo vamos a grabar en este vídeo, mejor dicho, y os voy a mostrar que es fácil de hacer. Si no disponéis de algún elemento, por ejemplo de la soldadora o de estos aros metálicos, siempre se puede improvisar haciéndolo con cosas parecidas. Y el montaje principal lo vamos a hacer en la tapa del cubo. Aquí colocaremos pues todo lo que es la resistencia, el ventilador y el termostato, pues ya veremos dónde lo ponemos. Lo anclaremos por aquí, por la tapa, y lo que haremos será intentar no acceder a la incubadora desde arriba para no abrirlo una y otra vez por aquí, ¿veis? Dejaremos estas asas ya así fijadas para que la tapa quede consistente, y nuestra intención es coger y este tupper que veis por aquí, pues empotrarlo aquí prácticamente en la parte baja de la incubadora, y que sea ahí realmente por donde accedamos al interior de la incubadora para mover los huevos y para lo que se encarte, ¿no? Los vasos de agua habrá que rellenarlos ya cuando pongamos en funcionamiento esta incubadora. Una vez que la terminemos, pues veremos cuántos días tarda en vaciarse el agua,
y cuando no tengamos más remedios, pues entonces tendremos que abrir la tapa. Pero tampoco supondrá mayor problema porque ya digo, todo el montaje recaerá en la tapa del cubo. También pondremos un alambre atado aquí hacia abajo donde colocaremos la sonda y así cuando quitemos la tapa pues todo el conjunto vendrá sobre ella, ¿vale? Es la intención que tenemos para fabricar esta nueva incubadora casera. Y aquí en este primer plano, encima del resto de componentes, pues tenéis este termostato. Para los que estéis viendo este vídeo y no conozcáis nuestro canal, pues animaros a que echéis un vistazo porque este termostato, el STC1000, nos ha ocupado 3 vídeos explicándolo todo sobre él. En un primer vídeo explicábamos pues cómo se conectaba, el tema de las conexiones, nos parábamos detenidamente en explicar cómo se conectaba el STC1000. Después en otro vídeo hablamos de la programación y después en el último vídeo que hicimos sobre este termostato digital decimal, pues hablábamos de una función que podemos aplicar a nuestras incubadoras, que es como un pequeño sistema de seguridad por si la temperatura por cualquier motivo puntual se nos disparase. Teníamos ahí guardada una bala en la recámara para, en caso de que la temperatura se disparara, pues este termostato ofrece la posibilidad de que con un ventilador u otro dispositivo podamos bajar esa temperatura y que no se nos eche a perder la puesta. Nosotros en este caso, este termostato en esta incubadora lo utilizaremos de la forma más simple que se puede utilizar, simplemente para activar y desactivar la resistencia de silicona, lo que es la fuente de calor, y conectaremos también en paralelo para mover el aire caliente el ventilador. Y el ventilador, aquí lo tenéis, es un ventilador diferente al que venimos utilizando nosotros porque tenía ya guardado desde hace tiempo diferentes ventiladores. Este lo hemos encargado expresamente para esta incubadora y ya digo, es diferente al otro. Fijaros, en este caso tiene el cable conectado fijo y bueno, varía muy poco, pero es similar, prácticamente de las mismas características. Es un ventilador que mueve bastante cantidad de aire y yo creo que colocándolo aquí justo en el centro, claro, en el interior de lo que será nuestra futura incubadora, pues no tendremos ningún problema para conseguir que el aire caliente se mueva bien por todo el habitáculo y la temperatura permanezca estable y sea idéntica en toda la bandeja de huevos. Pues muy bien, prácticamente es el comienzo de nuestra próxima incubadora casera. Ya te la he presentado prácticamente y ya sabéis nuestra intención cuál es. Poner los huevos en la base de la incubadora, vamos a hacer un volteo manual. Los vasos de agua, como siempre, me gusta poner en la parte media y todo el montaje irá, todo el dispositivo irá en la tapadera, para que así, a través de este tupper, sea el acceso al interior sin tener que abrirla constantemente. Yo creo que el agua que pongamos pues puede durar tranquilamente 4 o 5 días, ya veremos cómo se comporta, porque no en todas las incubadoras actúa de la misma manera y también depende del clima que tengamos en el exterior. Ya una vez que la terminemos y la probemos, pues ya veremos cuánto tiempo le dura el agua y lo demás, el volteo de los huevos lo haremos a través de este tupper. Hoy estoy presentando el vídeo con la chaqueta puesta porque ahora mismo ya está luciendo el sol, pero esta mañana cuando hemos llegado y hemos preparado todo para empezar a grabar los vídeos, teníamos en nuestro pueblo, en Marchena, alrededor de los 0 grados. Y todo esto ha aumentado un poquito más por el aire que corría, que hacía que la sensación de frío fuese aún mayor. Ahora ya el sol está calentando un poquito más, pero como por cuestión de iluminación, para que no haya sombras y demás, estamos aquí como siempre a la sombra, pues la verdad es que todavía hace frío y vamos a ver si a medida que vamos avanzando en el vídeo, pues sube un poquito la temperatura y estamos todavía más cómodos en esta, nuestra incubadora casera. Y lo primero que vamos a hacer es coger la medida de este círculo, de este tupper que vamos a incrustar dentro del cubo, dentro de lo que es la incubadora.
Como veis, hemos cogido y hemos dibujado un círculo a la medida de la parte más estrecha del tupper. Como veis, no tiene la misma medida en la base que en la parte de arriba. Entonces cogemos la medida de la parte más estrecha. A continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a recortar el círculo, después lo vamos a pegar en el bidón y lo vamos a señalar y ahí vamos a cortarlo. Pues fijaros, aquí tenemos el cubo donde vamos a hacer, como digo, la incubadora, y ya hemos recortado la circunferencia con la medida exacta de la parte del tupper, ¿no? Y vamos a colocarla aquí con cuidado, ¿vale? Para ahora señalarla, marcarla y que nos indique pues la circunferencia de lo que es el tupper para empotrarlo en el cubo. La he colocado aquí cerca de la superficie porque, como digo, la misión principal será el poder mover los huevos en los diferentes volteos de forma manual, ¿no? Entonces, mientras más bajo, mejor. Tiene una anchura que va a quedar un poquito mayor todavía porque el exterior del tupper es todavía solo un poquito mayor. Nos cabe la mano de sobra para voltear los huevos las veces que necesitemos. Y ya pensando pues en el canal, también nos va a servir para cuando queramos grabar el seguimiento a las diferentes incubaciones que podamos hacer, pues colocando la cámara aquí cerquita, como el tupper es transparente, que con esa intención la hemos comprado, ¿no?, de que sea un tupper transparente, pues podamos grabar las diferentes imágenes para seguir mostrándote el seguimiento de esta incubadora, el seguimiento completo. Esta parte de la base es un poquito borrosa, pero evidentemente también tendremos que cortarla y la tapa ya es más transparente. Vamos a señalar ahora este círculo y después vamos a proceder con cuidado. Ya pensaré a ver con qué podemos cortarla para que no se nos agriete lo que es el plástico del cubo. Ya hemos retirado el papel y ya veis el círculo dibujado en el cubo. Ahora ya digo, veis, aquí cabe la mano de sobra para dar un volteo suave a los huevos cada vez que tengamos que hacerlo. Ahora voy a ver qué encuentro por ahí para hacer el corte lo más limpio posible, aunque después recubriremos con silicona, evidentemente para que no haya fuga de aire ni de humedad relativa cuando estemos manos a la obra en los ajustes internos y demás de los parámetros de incubación. Vamos a cortar primero esto, después cortaremos el tupper, ensamblaremos y sellaremos con silicona para ver cómo queda. Bueno, fijaros, lo vamos a intentar hacer de esta manera. Hemos hecho un agujero con una tijera, lo justo para que entre esta sierra, esta cegueta, como decimos por aquí. Es de cortar metal, pero vamos a intentarlo poco a poco, vamos a ir cerrando, vamos a ver si somos capaces de hacer este círculo. Después ya lo lijaremos un poquito para quitar la rebaba y ya después veremos si viene bien o no para encajar ahí la fiambrera que nos servirá de puerta. Hemos hecho un primer corte a partir de aquí, pero como la sierra es muy ancha, pues no hace la circunferencia bien. Entonces lo que hemos hecho es hacerle unos orificios con la punta de las tijeras e iremos uniendo pues todos estos orificios unos con otros y ya después, ya al final, lijaremos para que quede lo más fino posible. ¿Veis? Estas son las cosas en las que uno piensa que no se tarda tanto tiempo, pero hay que hacerlas con mucho cuidado porque nos puede saltar el plástico y la verdad es que tampoco tenemos aquí la herramienta más indicada para hacerlo, pero mirad, poquito a poco ya va tomando forma esta circunferencia. Vamos a seguir y después pues prácticamente os muestro al final cómo lo estamos haciendo. Bueno, y ya estamos casi en el final para cortar lo que nos queda. Aplicamos mucho cuidado, como digo, para que no nos salte. Despacio. ¿Veis? El problema de esto es que no se puede correr, no se puede ir rápido porque si no nos salta el plástico. Es duro
está muy bien, pero ya digo, a la mínima que nos descuidemos, si le apretamos demasiado, pues nos puede saltar. Y esto es lo que teníamos a mano, una cegueta de metal, pero ha quedado bastante bien. Ahora vamos a probar a colocar aquí lo que es el tupper. Vamos a ver si queda bien, si encaja perfecto y no tenemos que tocarlo más, simplemente quitarle un poquito la rebaba para afinarlo y después ya sellarlo con silicona. Pues le hemos estado raspando un poco con un cuchillo, afinando un poquito más. Ya digo que todo esto después, cuando encajemos el tupper, irá sellado con silicona y no se notará nada. Vamos ahora a hacer la misma operación, lo mismo que hemos hecho con eso, pues vamos a hacer con este tupper. Aquí lo que voy a intentar es hacer lo siguiente: le voy a intentar hacer un agujero por aquí, por cualquiera de los extremos, y voy a ver si con una tijera o con un cuchillo, voy a probar con la tijera porque es plástico fino. Vamos a ver si con las tijeras sale bien cortado de aquella manera para después unirlo con silicona. Vamos a ver, lo voy a intentar y ahora os cuento. Pues fijaros, cuesta trabajo, pero poquito a poco la tijera va cortando lo que es la base. Ya digo que después ya afinaremos poquito a poco. Vamos a intentarlo. Aquí parece que se nos ha astillado un poco, ¿veis? Porque la parte de la base es más gruesa y ha saltado un poquito. De todas maneras, voy a cortar primero toda esta capa y después, pues con más cuidado, cortaré un poquito más por encima, porque ya digo, es un plástico que no es muy gordo y creo que se puede cortar bien así, de esta manera. Yo creo que sí, como veis, mientras que no me pegue abajo, pues el corte va saliendo. Pues mirad, ha costado trabajo porque hemos tenido que hacerlo lentamente, pero ya tenemos aquí encajado el tupper al cubo, ¿no? Ahora lo sellaremos con silicona y bueno, lo apretaremos un poquito más para que quede bien centrado. Y bueno, lo que decimos es que aunque cueste más trabajo, siempre es bueno hacerlo el corte lo más justo posible para que así después, pues con el sellado, evitemos la pérdida de aire caliente y por consiguiente que nos varíe mucho la humedad relativa en el interior y demás. Ahora, cuando la sellemos con la silicona, pues evidentemente ya quedará mucho mejor sellado y ya tendremos una parte importante de nuestra incubadora. Desde aquí ponemos la cámara así el día de mañana cuando estemos grabando y sin tener que abrir nuestra incubadora podemos ver qué es lo que pasa en la mayor parte del interior, y lo importante, sin tener que abrir nuestra incubadora casera. Fijaos cómo va quedando, sellando la unión con silicona, con esta pistolita de silicona en caliente, ¿vale? Ahí veis cómo queda el sellado. Ahora vamos a coger la cámara y vamos a hacer un primer plano, pero que queda perfecto, por ahí no se escapa nada. Eso queda sellado completamente. Esto seca rápido y bueno, se puede todavía mejorar todavía más si quiere, pero para lo que nosotros queremos, pues ya tenemos por ahí la entrada abierta de nuestra incubadora casera. Y ahora os explicamos un poquito más. ¿Veis lo que os digo? Cómo queda el sellado. Esto queda completamente duro, hermético. Por aquí no se va a escapar nada de aire. Y si así fuera, pues ya tendríamos esto en cuenta a la hora de hacer pues los orificios de la renovación del aire y demás, ¿no? Ya sabéis que hay que contar con todo. Una vez que tengamos ya el sitio en el cual vamos a hacer nuestra incubadora, y se quedan los hilitos de silicona, pero ya digo, por aquí podemos acceder fácilmente al interior de nuestra incubadora, tanto para grabar como para los volteos y demás. Y si nos ponemos a grabar en el interior, pues aquí veis cómo también hemos sellado por dentro para que quede pues lo más fuerte posible, y por supuesto también para que quede lo más hermético posible. Esto queda muy fuerte. Y ahora, si quisiéramos mejorar todavía aún más, si cabe,
esa unión estéticamente, pues podemos cortar ya más justito y quitar este sobrante. Nosotros lo vamos a dejar porque a nosotros tampoco nos estorba y ya digo, queda bastante bien de esta manera y ya con esto tenemos pues la puerta, la entrada a nuestra incubadora. Aquí tenemos la tapa que queda perfectamente, ya le pondremos también algo de seguridad para evitar que pueda saltar, a lo mejor con el calor, aunque creas que no, cuando hay un contraste de temperatura, de humedad entre el interior y el exterior, pues como esto va simplemente encajado con un clip, a lo mejor por esa diferencia de temperatura nos podemos encontrar cualquier día que lleguemos a casa con que la tapa ha saltado y se nos va por ahí todo el calor. Por eso ya pensaremos en algo para ponerle una sujeción que nos sirva de seguridad para que la tapa no se nos escape. También hay diferentes tuppers de estos que van a rosca y con eso pues te puedes evitar cualquier sorpresa. Eso ya lo veremos más adelante, es lo de menos. Ya por hoy yo creo que vamos a terminar este primer vídeo aquí para no hacerlo demasiado largo y nada, que esto es solo el comienzo, que estamos ya manos a la obra en otra incubadora casera más. Y desde aquí recordarte que tenemos nuestro canal secundario Hecho en Casa, cuyo enlace aparecía al principio del vídeo y que si quieres más datos pues puedes encontrarlo a pie de este vídeo, donde tienes todos los enlaces tanto de nuestro correo como de Facebook, como de Instagram y demás, por si quieres seguir echando un vistazo no solo a esta incubadora que estamos haciendo, sino a todas las incubadoras que llevamos ya hechas en nuestro canal. Pues bien, ahora toca recoger todo esto que tenemos aquí. Ya tenemos nuestra incubadora casera, nuestro proyecto de incubadora casera en marcha. Y nada, animaros a que sigáis con nosotros aquí en nuestro canal, en este paso a paso, porque no solo estamos haciendo esta incubadora. Una vez que la tengamos terminada, pues evidentemente una vez que ya tengamos todo el conjunto montado y la tengamos ya todo listo para hacer los ajustes, las mediciones y demás, pues seguiremos aprendiendo, porque todos los materiales no se comportan de la misma manera, va a variar dependiendo de la zona. Aunque sea plástico, este recipiente redondo y con esta altura se puede comportar de diferente manera que otras incubadoras que hemos hecho ya en nuestro canal, aunque hayan sido de plástico. Todo varía, todo cambia. Por eso no solo intentamos ver cómo se hace la incubadora, sino una vez que la hemos hecho, que nos hemos puesto manos a la obra para su construcción, pues también tenemos que ver cómo se comporta y siempre pueden salir cosas que a lo mejor no sabíamos. Cada incubadora es un mundo y por supuesto después eso se viene aumentado a que después cada uno en su casa le busca un sitio diferente, con unas condiciones diferentes y en fin, todo diferente, creedme, incluso teniendo lo mismo exactamente igual, dependiendo dónde la tengamos en una casa o en otra, puede variar, puede cambiar los diferentes parámetros. Pues nada, lo dicho, que animaros a que os suscribáis a este nuestro canal. Aquí a pie de vídeo, si pulsáis aparecerá, se desplegará pues la descripción del vídeo evidentemente y también los enlaces para nuestros diferentes canales y por supuesto también para redes sociales. Que gracias por estar ahí, que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.